Jóvenes, los seres humanos se distinguen porque tienen capacidad de autorreconocimiento y de reconocimiento del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tienen conciencia. Tienen conciencia autoevidente, se reconocen, y tienen conciencia evidente, reconocen. ¿Sí? Siempre se ha planteado, por ejemplo, de si hay algún algoritmo que pueda finalmente llegar a autorreconocerse o a reconocer, y por lo tanto a generar o no generar conciencia. ¿Sí? Hay una máquina que se plantea con esa capacidad de función. Siempre se sugiere una máquina ideal que tenga la capacidad de crear algoritmos suficientes para poseer conciencia. Y los matemáticos se preguntan si eso existe, si esa máquina es posible o si esa máquina no es posible de crear. ¿Mm? Nosotros vamos a plantear solamente circunstancias válidas en humanos y enseñanza válida en humanos, en donde como característica esencial tienen la capacidad de tener reconocimiento de sí y reconocimiento del entorno, conciencia de sí y conciencia del entorno. Entonces, en los mundos donde el ser humano convive, es decir, en los mundos donde el ser humano tiene la capacidad de situarse mentalmente, en los mundos donde el ser humano tiene la capacidad de reconocerse mentalmente o reconocer mentalmente la existencia de algo, a esos tipos de mundos se llaman Manushya Loka. ¿Sí? Manushya Loka. Manushya Loka puede ser Bur, Buja, Bur, Bor, Buva, Svaha, Svaha, Yanaha, Tapaha. Los tres últimos, Yanaha, Tapaha y Satyam, no son Manushya Loka, porque son mundos sin mente. Ellos son mundos sin mente. ¿Sí? Pero los demás lokas, esos lokas pueden llamarse lokas Manushya. ¿Por qué? Porque allí hay la capacidad de que el ser humano sitúe la condición de la mente. Esos son Manushya Loka. Manushya Loka no es ni Bur, ni Buvá, ni Esvajá, ¿sí? Ni Mahá, ni Yanaha, ni Tapajá, ni Satyam. No es ninguno de esos 7. En cambio es todos los lokas en donde la mente humana puede acceder y operar. ¿Estamos de acuerdo? O reconocer su existencia mientras él convive. Entonces, se refiere a todos los mundos en donde la mente puede albergar la realidad del ser humano. No es un loka en especial, son muchos lokas. Depende de lo que se plantee, entonces hay una cosa u otra. ¿Ah? Bien. En estos mundos mentales, lo que quiere decir Krishna como enseñanza es que se pueden clasificar 2 tipos de expresiones mentales. Aquellas que son sádvicas y aquellas donde predomina sattva y aquellas donde predomina rayas y tamas. Eso es lo que está diciendo nada más. Aquellas donde predomina rayas, tamas o aquellas donde predominan sattva. El camino del aprendizaje es un camino de transformar tamas y rayas en sattva, es decir, britis rajásicos y britis tamásicos, es decir, hábitos mentales rajásicos y tamásicos en britis sádvicos. Pero un britis sádvico no se logra ni permite la liberación, porque lo que es sádvico se apega a la bienaventuranza propia del estado en donde se encuentra. ¿Sí? Hay algo que está más allá de todo briti. Hay algo que está más allá de todo rayas, de todo tamas y de todo sattva. Nunca se plantea que la conciencia posee rayas, tamas o sattva. ¿Entienden lo que les planteo? A través de la conciencia podemos reconocer rayas, tamas y sattva. Pero no hay conciencia rayásica, no hay conciencia tamásica, ni conciencia sádvica. Eso no existe. Existen mentes rayásicas, tamásicas y sádvicas. Pero nunca oirán ustedes en ningún texto y en ningún libro
plantear un tipo de conciencia que sea rajásica, tamásica o sádvica. Por eso, el don de la comprensión y de las comprensiones, la del discernimiento, es la que libera a quien, situado allí, está más allá de las tres gunas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? No es situarse en una guna lo que catapulta a la libertad. No. Ni siquiera en la guna sattva, que es donde moran los dioses. Porque los dioses son esclavos de su naturaleza. Es decir, los dioses son esclavos de su bondad. Es decir, son tan bondadosos que no pueden dejar de serlo para buscar su propia libertad. ¿Ah? No hay un sitio, no hay un lugar, no hay una estructura cognitiva que le otorgue a la conciencia la clasificación específica de una guna. La guna está allende la conciencia está allende las gunas, está más allá de las gunas. La conciencia no posee clasificación. ¿Estamos de acuerdo? Al igual que el amor, tampoco posee una clasificación rajásico, tamásico y mental. Pueden haber emociones rajásicas, emociones tamásicas o emociones sádvicas, ¿sí? O sentimientos rajásicos, sentimientos tamásicos, o pasiones sádvicas, rajásicas, tamásicas. Puede haber ello. Pero yo siempre se habla sobre la estructura de quien interpreta la realidad. Jamás sobre el sustrato donde ella se da. El sustrato donde se da la experiencia es la conciencia. Ella no está clasificada, no es clasificable. Pero sobre ella se sustenta toda clasificación. Entonces lo que planteamos es cómo salir de esta trigunatita, cómo salimos de este trigurkarnam, de este cuerpo trigunásico, cómo salir de estas tres gunas. Sustentarnos en un estado denominado comprensión. ¿Entiende la palabra comprensión? Prefiero decirle comprensión a decirle saber, porque es que el saber siempre está supeditado a saber de algo, o que alguien sabe. La actividad de la comprensión, el hecho asertivo y la no duda, ¿sí? El estado de comprensión asociado o relacionado bajo una estructura que es discernitiva, genera un acercamiento tal a que la comprensión genera que lo que existe es la comprensión. O sea, es el estado donde la comprensión sabe que la comprensión es, donde la comprensión conoce qué es lo que es la comprensión, donde la comprensión sabe que lo real es el ser y que lo no real es el no ser. Esa condición de comprensión, donde la comprensión se comprende y no requiere de instrumento de comprensión, sino que ella misma se avala a sí misma, esa comprensión discernitiva es la base esencial que catapulta la no dualidad. Mas no es la comprensión rajásica, tampoco la comprensión rajásica o sádvica, o tamásica, rajásica o sádvica, ninguna de esas tres. Es algo diferente a las tres. Y ninguno está más cerca por ser rajásica, por ser tamásica, por ser sádvica. Ninguna está más cerca, ninguna, ninguna. A veces, y extrañamente, son las experiencias brutales, violentas, las experiencias que generan un shock profundo en la vida humana, las que tienden a transformar más rápidamente a las personas. ¿Me entienden? Una persona de una vida totalmente cómoda, tranquila, apacible, muchas veces le es más fácil saltar a un potencial cambio que a una persona necesitada o con alguna ayuda específica de alguna cosa. ¿Me entienden? Una persona muy necesitada físicamente puede dejar caerse su enfermedad o simplemente blandir con la fuerza de su propia voluntad una forma de ser diferente y una transformación total. Ayer veía, por ejemplo, en televisión un chico de 24 años que vive en Australia, que no tiene brazos ni piernas. Y en el muñón de la pierna tiene 2 dedos. Y él hace todo.
y da conferencias por el mundo sobre autosuperación. Imagínense. ¿Así? Es decir, en ocasiones la necesidad llega a ser tan brutal que se convierte en un trampolín total a la transformación interior. ¿Sí? Imagínense, ¿qué otra experiencia en la vida le podría dar a alguien esa condición interior y esa fuerza de transformación que esa que ha vivido? ¿Qué otra le puede dar? Plántense, ¿qué otra experiencia le puede dar eso? ¿Entienden lo que les digo? Entonces uno se plantea, ¿entonces el dolor es malo o es bueno? ¿Ven lo dificultoso? Es que ni el dolor es bueno ni malo. Lo que se allega de todo como comprensión es lo que vale de la vida. Por eso la única opción que tenemos es vivir con el pranarata karma que tenemos y allegar a la mayor comprensión que de ella se posea. Si de ella llegamos comprensión discernitiva, pues felicitaciones. Porque esa comprensión discernitiva es la que permite finalmente que algo que sabe que es, sepa que eso que es. Y logra ver al mundo como sustancialidad de ello mismo que conoce. Cuando se percibe de esa perspectiva, entonces el salto es más allá de una condición intelectiva y se transforma en una profundidad totalmente no diferenciable, que solamente ocurre en personajes excepcionales cuya condición de discernimiento es tal para ver ininterrumpidamente de esa manera la realidad que ellos detectan y describen. ¿Entienden, jóvenes? ¿Sí? No buscamos una percepción sádvica. Se sufre menos, que se sepa. Sí, sí, sí. Doy fe. Se sufre menos. Pero en mi mundo, por ejemplo, en mi mundo, miren lo que gané. Miren lo que gané con el accidente. En mi mundo empezaba a nacer el no volver a enseñar nunca más. Ya empezaba a nacer. En poco tiempo, en pocas semanas, iba a decirles que me iba a ir durante unos años. En unos pocos meses iba a decirlo. Ya lo había decidido, un mes antes lo decidí. Como en la vida, ¿no? Mi comprensión de la realidad era tal, de lo que había venido a hacer en este mundo, ya se había hecho, ¿entienden? Había creado un mapa mental lo suficientemente claro, conciso, definido, para que cualquier persona pudiese viajar por él sin ningún inconveniente, una especie de GPS interior. Ya nadie se podía perder. Podrían decir tengo pereza, pueden decir es que tengo caspa, pero no pueden decir que están perdidos. Si practican no pueden decir que están perdidos, no pueden decirlo. Ya había descubierto lo indescifrable y había hablado sobre ello, lo había plasmado. Mi sentido de realidad sobre las cosas que atañen a Iván, pues había terminado. Mi búsqueda terminó finalmente, ¿no? Pero ver la expresión del dolor de manera tan absolutamente inmisericordia e inhumana, la forma de limitación total a la que me fui sometido, unido a todas las expresiones de cariño, de amabilidad y de bondad de tantas personas, todo eso conforman una única condición que genera una nueva comprensión que se sustenta y se afianza más sobre cualquier otra que había, ¿entienden? Y si no hubiera eso, no estaría hablando con ustedes. ¿Cómo es la vida? ¿Tengo que me diera un porrazo? ¿O para seguir enseñando? Y ahora las puertas se abren en todos los campos, en las universidades, en diferentes lugares, diferentes sitios. Pero no solamente se abren las puertas. Antes estaban abiertas, pero no quería entrar por ellas. Simplemente no me interesaba. Ahora una comprensión superior a la previa lleva a que eso debe hacerse. Y no solamente debe hacerse, sino que se hace con alegría. ¿Entienden lo que les planteo?
Se hace con alegría de hacer el Dharma, de hacer lo que se debe hacer. La pregunta es, ¿qué condición diferente a aquella vivido me hubiese podido dar esa comprensión que modificó esta actitud? Dígame, ¿cuál? ¿Se dan cuenta? Entonces, el planteamiento es, ¿y ese accidente, y ese conflicto, y ese suceso fue malo? ¿Fue bueno? Lo importante no es qué tan bueno o qué tan malo fue, sino qué comprensión le llegó a mí y a cada uno de ustedes. En la medida en que los haya afectado, si los afectó. ¿Qué comprensión deviene? ¿Sí? ¿Qué pueden pensar ustedes? Haber conocido, haber visto a un conocedor de Brahman y nunca haberse definido por meditar realmente. Eso pesa. Si no hubiese vuelto nunca más, usted ser conocido a un conocedor de Brahman, hay uno cada tantos siglos, y haber pasado inadvertido como si no existiera. Joder, qué tristeza, ¿no? Cada quien tuvo que aprender algo de las cosas. Cada quien. Y en mi caso se aprendió. Y ese aprendizaje llevó a una transformación, y esa transformación llevó a un tipo de enseñanza que está impulsado por la alegría y por el querer mostrar, el querer transformar y el querer compartir aquello que hay. Entonces las cosas no son ni buenas ni las cosas son malas. Las cosas, sean lo que sean, llegan comprensión. Y si llegan comprensión distintiva, mejor aún. ¿Entienden lo que les digo? En la vida todos salimos ganando y todos salimos perdiendo. Todos de una u otra manera salimos ganando o salimos perdiendo. Uno siempre gana algo y siempre pierde algo. Pero más allá de eso puede llegar algo que es intocable por mí. Es esa condición discriminativa. Porque eso es para siempre, eso es eterno. Eso lo acompaña a uno en el tránsito por la muerte y en el tránsito por el nacimiento de todas las cosas. Eso no para jamás. Esa comprensión sobre lo que las cosas son. Eso es lo que más vale. Eso es lo que es la sabiduría.